en el que decidió crear todas las cosas y amar su creación, ya estaba eligiendo amarnos. Y además de la forma en la que ama a Dios, no es la forma en la que ama un fabricante que fabrica y después se desentiende del producto. La forma en la que ama a Dios es constante, constante y de tantas formas. Si preguntara a los que estáis aquí, dime una forma en la que crees que Dios te ha amado. Sería interesantísimo escuchar de qué formas tan variadas Dios muestra su amor. Aunque sabemos cuál fue la muestra definitiva del amor de Dios. ¿Os acordáis de aquel versículo? Cómo Dios muestra su amor. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa fue la mayor muestra de amor de Dios. Dio a su único Hijo para morir por nosotros. Así que nosotros elegimos amar a Dios porque Él eligió amarnos a nosotros primero, por nombre y apellidos. Y había dos nombres en la mente de Dios: Ana García y Marc Gutiérrez, entre otros de los que hace unas semanas decidieron dar muestra pública de su fe mediante el bautismo. Y aquí tenemos a Ana y a Marc. Voy a pedirles que suban y ellos nos van a contar brevemente lo que el Señor ha hecho en su vida. Bueno. Buenos días. Yo me llamo Ana y lo primero que quiero decir, que no está para nada planeado, es que nada de lo que Dios hace es coincidencia. Y hoy en la alabanza han tocado la canción que yo decidí para bautizarme y no sé, como que me ha emocionado mucho. Y nada, esa es una de las razones por las que decidí aceptar a Jesús como mi Salvador. Tengo 20 años y a mi temprana edad me alegra poder compartir que me bauticé el pasado 19 de mayo. Y por eso intentaré compartir brevemente cómo mi vida y mis experiencias han desembocado en tomar esta decisión y por qué creo que es la decisión más importante de mi vida. Perdón si suena muy leído, pero es que si no me pongo nerviosa. A ver, mi primera experiencia con Dios fue a una edad muy temprana. Mis padres se convirtieron siendo adultos y tuve el privilegio de escuchar de Jesús y de la Biblia ya de muy pequeña en la escuela dominical y en casa. Esto continuó durante mi adolescencia, aunque con el tiempo, como suele pasar en la vida de los jóvenes cristianos, empecé a creer que ir a la iglesia o seguir una serie de normas no encajaba con mis objetivos ni con las atractivas ofertas que me ofrecía el mundo. Y entonces, pues esto me alejó de Dios y, en mi caso no fueron tanto tentaciones de fiesta ni de alcohol, sino que de a mí se apoderó la constante necesidad de controlarlo todo y manipularlo para que las cosas salieran de mi favor. O sea, sentía ansiedad constantemente y quería eliminarla siendo yo pues la protagonista de mi vida. A los 17 años, cuando ocurrió el COVID, pues vi que era la oportunidad perfecta para aislarme de la iglesia y pues le di la espalda a Dios. Y siento que me engañé a mí misma porque empecé a creer que realmente podía gestionarlo todo sola y pues pensaba que Dios no me servía de nada, era un extra. Esto continuó durante varios años y aunque yo pensaba que me encontraba satisfecha y que vivía exactamente igual con que sin Dios, la ansiedad y la tristeza muchas veces se apoderaban de mí y la falta de un objetivo final o de un amor incondicional me llevaban a buscar desesperadamente la aprobación de otras personas. A pesar de negar la existencia de Dios y argumentar en su contra en varias ocasiones, ahora puedo ver que Él nunca se rindió y que ha utilizado esta situación para demostrarme realmente cuánto le necesito. Hay una canción, creo que es la de Waymaker, que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Yo creo que en ese momento Dios estaba obrando y yo no tenía ni idea. A través de las personas que iba colocando en mi vida, incluyendo personas en esta iglesia, me di cuenta de que mi negación surgía de un odio que estaba ligado al dolor. Había culpado a Dios por la maldad humana, porque necesitaba desahogarme y culpar a alguien, pero no le había dado una oportunidad porque nunca me había planteado una relación personal con Él. Decidí que si iba a negar realmente la existencia de Dios, debía conocerle primero. Por primera vez en muchos años abrí la Biblia y,
Coincidió con un campamento en el que tenía que leer pues, la historia del hijo pródigo y todo como que empezó a encajar y cobró sentido. Porque como dice en Lucas 15, versículo 32, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Me di cuenta por primera vez de que estaba viviendo una vida de oscuridad. Me había alejado de Dios para sentir esa verdadera libertad que me prometía el mundo y había acabado más esclavizada por mi ego y mis preocupaciones que nunca. La respuesta de Dios era clara. Aún era pronto para revivir, para ser hallada, para gozar de la verdadera vida eterna. Desde entonces ya no puedo negarle más, porque le veo obrando diariamente, en mi vida y en la de los demás. Cubre con su bondad y amor a todo lo que se le acerca, y quiero que mi vida sea testimonio de ello. Además, irónicamente, ahora es cuando me siento más libre que nunca. Sé que bautizarme no me asegura una vida perfecta ni libre de cualquier problema, pero afronto el futuro de una manera muy diferente, porque tengo al Rey de Reyes de la mano. Y como dice uno de mis versículos favoritos, Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él tiene un propósito para mi vida y yo puedo descansar tranquila solo con saber cuán grande es su amor. Porque existe un Dios tan sabio que todo lo hace con propósito, un Dios tan poderoso que nada se le oculta, ni nuestros propios pensamientos, y por encima de todo, un Dios tan bondadoso y misericordioso que dejó morir a su propio Hijo en la cruz por mí y por todos vosotros. Sabiendo ahora con certeza que existe Dios, yo ya tengo claro con quién quiero pasar el resto de mi vida. Y animo a quien no se lo haya planteado aún, que no tarde en preguntárselo. Muchas gracias por vuestro tiempo y que Dios bendiga vuestra semana. Buenos días, soy Marc Gutiérrez. Lo voy a leer yo también porque, como lo tenga que hacer así, imposible. Bueno, soy Marc Gutiérrez, llevo ya asistiendo a esta iglesia de 2019, no tan de seguido hasta el año pasado, y el pasado domingo 19 de mayo me bauticé. Como muchos de los que nos bautizamos el otro día, soy hijo de padres cristianos y he ido a la iglesia gran parte de mi vida. El pequeño matiz que diferencia mi historia es que he sido hijo de pastor. Mi padre, José Gutiérrez, a quien quizá algunos conocéis, ha sido pastor en varias iglesias a lo largo de los años, en última instancia en Móstoles, que lo tuvo que dejar en 2018. En 2014 le diagnostican una enfermedad que posteriormente le hace dejar su trabajo. Y bueno, más o menos yo quería contaros cómo mi testimonio empieza con qué es ser hijo de pastor y que no mucha gente sabe lo que es. Es estar en el centro de mira de la gente de la iglesia. Intentar ser un ejemplo de un hijo perfecto. Ser el niño raro del colegio porque tu padre no tiene un trabajo normal y corriente. Tener que madrugar los domingos porque tienes que estar el primero en la iglesia. Y muchas otras cosas. Parecerá una tontería, pero a mí con muy pocos años, con 10, 11 años, a mí me quemó mucho eso. A eso le añades que tu padre poco a poco pierde facultades y ya no es el que era, y pues poco a poco yo me iba haciendo preguntas y me cuestionaba si merecía la pena seguir a Dios. Tras dejar el pastorado, mis padres y yo vinimos a Cristo Vive, ya que llevan conociendo más de 30 años a Manuel, pero sin embargo yo estaba enfadado y frustrado con Dios. No quería tener nada que ver con Él ni con la iglesia. Esto le añade la época de la pandemia, y fue la excusa perfecta para que poco a poco me fuera alejando de Dios. Influenciado por mis amigos y compañeros de clase, me dejé llevar a un punto donde no me reconocía a mí mismo. No iba a la iglesia, no tenía una relación con Dios y me sentía vacío, deprimido y sin propósito. En el verano de 2022 decidí dar un cambio a mi vida. Dejé amistades, empecé a trabajar en mí mismo, pero sin embargo seguía sin esa relación con Dios y seguía sintiendo ese vacío dentro de mí. El año pasado, durante una predicación, no me acuerdo quién la hizo, porque era un invitado creo, pero me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba de Dios. Me di cuenta que le había dado la espalda durante demasiado tiempo y que algo tenía que cambiar. Empecé a leer la Biblia y de verdad comprenderla por mí mismo. Y finalmente, una noche orando, decidí dar mi vida a Dios. Desde entonces puedo decir que ya no siento ese vacío dentro de mí. Ya no me siento solo, porque Él siempre está conmigo en todo momento. Sin embargo, lo más importante es que he vuelto a Él y al camino que Él hizo para mí.
quería acabar con 2 versículos que me han estado ayudando durante los últimos años, y es Juan 13:7. Jesús le dijo: lo que yo hago ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Es algo que me ha ayudado a confiar en los tiempos de Dios y en su plan, y no en los míos. Y luego, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a Dios por estos testimonios. Y cuando oigamos en las noticias eso de los jóvenes de hoy en día, pensemos, no todos, no todos. Os voy a pedir que abráis la Biblia en Ageo. ¿Podéis utilizar el índice? No os sintáis. No, me estoy abanicando. Muy bien. Sobre este pasaje va a predicar ahora nuestro hermano Alberto Moral, y voy a leer Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Ageo 1, del 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este templo está en ruinas? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo me complaceré en él y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué?, dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo decreté la sequía sobre este país y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de sus manos. Señor, te pedimos que bendigas a Alberto, que puedas hablar a través de él, que pongas en su boca tus palabras, que pongas nuestros oídos atentos, nuestro corazón receptivo para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, querida Iglesia. Como habéis podido ver, hoy es un domingo especial, ¿verdad? Un día de celebración. No solo venimos a celebrar nuestra fe como familia, nuestra fe en Jesucristo, la esperanza que Él ha puesto delante de nosotros, sino que también es una buena oportunidad de conocer los diferentes ministerios, ¿verdad?, que enriquecen nuestra familia. Dios, la verdad es que Dios anhela su casa, su iglesia, y desea que sea un lugar de gloria y de bendición. Pero mirad, para eso es necesario que cada uno de nosotros asuma un papel activo. Así que hoy os quiero desafiar con esta predicación Tiempo de Servir. Y además lo quiero hacer con un texto que, como habéis escuchado, es todo un reto. Fijaos,
Os esforzáis y trabajáis mucho, dice el Señor, pero el fruto de vuestro trabajo es verdaderamente decepcionante. Tendríais que cosechar más, pero no lo hacéis. ¿Y sabéis por qué no lo hacéis? Porque yo, vuestro Dios, estoy malogrando vuestro trabajo, haciendo que vuestro esfuerzo caiga en saco roto, secando vuestros campos, vuestra tierra, vuestras bestias. No podéis seguir viviendo así, pensando que podéis ignorarme permanentemente. Son palabras muy duras. Ya podía estar seguro el profeta Ageo de que lo que estaba comunicando era verdaderamente la palabra del Señor, ¿verdad? No ha llegado el tiempo todavía, es una expresión que resume un espíritu de apatía hacia el Señor. Y lo que en realidad quiere decir es que nunca llegará el tiempo. Que vivir sin Dios puede convertirse en una opción para el pueblo de Dios. Que la comodidad y el materialismo ha quedado bien instalado en el pueblo de Dios. Mirad, la fecha de la profecía de Ageo es sumamente importante. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos. Mirad, necesitamos retroceder un poco para coger un poquito de perspectiva, para entender lo que está pasando. Mirad, cuando el ejército de Babilonia destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén en el año 586 a.C., el pueblo judío se enfrentó a un durísimo cautiverio que amenazaba con borrar de la faz de la tierra a la nación judía y a su religión. Sin el templo, que era el centro de toda su existencia, de toda su forma de vida, ya no tenían un centro común que les uniese. Era hacia el templo donde habían elevado sus oraciones y donde Salomón les había dicho que lo hicieran, incluso si estaban en tierra extraña. Sabemos que la destrucción de Jerusalén y el templo se debió a la infidelidad de los judíos, ¿verdad? Al hecho de haber hecho oídos sordos a todos los profetas que el Señor les había enviado, a todas las advertencias, especialmente de uno, de Jeremías, ¿verdad? Pero mirad, Jeremías no solo profetizó la destrucción de Judá, sino también la restauración de un pequeño remanente, de un pequeño grupo de judíos que, transcurridos 70 años de cautiverio, regresaría otra vez a Judá. Y es interesante porque en el año 539 cayó el imperio babilónico y subió al poder Ciro I de Persia. Acto seguido proclamó un edicto sorprendente: que aquellos judíos que así lo desearan pudieran regresar a su tierra y reconstruir el sagrado santuario. ¿Os imagináis? Los judíos se frotaban los ojos. No podían creer lo que estaba sucediendo. Dios volvía otra vez a cumplir su palabra. Y en una primera etapa regresaron 50.000 judíos, encabezados por el príncipe Zorobabel. Y una vez que llegaron a Jerusalén, os podéis imaginar lo que hicieron. Todos sus esfuerzos se dirigieron a la reconstrucción del sagrado santuario. Restauraron en primer lugar el altar de los sacrificios. Y acto seguido se pusieron a echar los cimientos del templo. Se sentían llenos de gozo. Alababan al Señor porque eran conscientes de la nueva oportunidad que había puesto delante de ellos de empezar de cero con su Dios. Sabían además perfectamente el significado que tendría aquel templo reconstruido para todo el pueblo de Dios disperso por el mundo.
el Señor volvía a estar en medio de su pueblo. Desafortunadamente, los samaritanos, que se habían establecido en Palestina alrededor del siglo VII a.C., como enemigos de Israel, también supieron reconocer el significado político de aquel templo. Así que elevaron denuncias al mismísimo emperador Ciro, diciendo que detrás de aquella construcción había motivaciones rebeldes, que los judíos pensaban en sublevarse, etcétera, etcétera. Y así consiguieron paralizar las obras. La presión del imperio persa enseguida se aplicó a aquel grupo de retornados. Y junto con la intimidación y la violencia de los samaritanos, ahogaron completamente las esperanzas de los judíos de poder reconstruir aquel templo. Y durante 16 años la obra se detuvo, los judíos tuvieron que resignarse, no había nada que hacer. Sin embargo, en el año 521, Darío el Grande ascendió al trono de Persia. Y con él se abre una nueva época de tolerancia. Parece que Darío ha decidido dar un giro político a favor del pluralismo religioso y fomentar los diversos cultos del imperio. Pero esta nueva época de tolerancia no ha provocado ninguna respuesta en los judíos. Debían haber estado atentos al signo de los tiempos, pero en vez de eso no han hecho esfuerzo alguno en terminar la construcción del templo de Dios. Y lo peor de todo es que parecían contentos de vivir así, sin templo, sin Dios, como si ya no le necesitaran. Tal vez habían perdido la fe en el pacto de Dios, porque precisamente la razón de construir ese templo era evidenciar que el pacto de Dios seguía vigente y que las promesas de bendición de Dios a toda la humanidad no habían sido olvidadas. Aquel templo, ya lo sabéis, hasta que Jesús muriera, era una parábola visible que expresa el deseo de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y los judíos habían perdido el deseo de encontrarse con Dios. Pero fijaos, la voz de Dios les va a despertar de ese letargo con la aparición de dos grandes profetas. El primero, Ageo, un poquito después, Zacarías. Ageo hace su puesta en escena, precisamente, como dice el versículo, en el mes sexto. Finales de agosto, principios de septiembre. Es decir, que es el mes de las cosechas. Las fiestas judías ¿de qué? De celebración. Una fecha de esperanza, de alegría, de gozo, de gratitud al Señor. Sin embargo, esta fecha está resultando ser de enorme frustración. ¿Sabéis por qué? Porque las cosechas están resultando ser muy pobres. Así que quiero que te imagines la siguiente escena. Es el primer día festivo, cuando el pueblo llevaba sus ofrendas al Señor, al templo. Allí estaba todo el pueblo encabezado por el príncipe Zorobabel, el sumo sacerdote Yasúa, el resto de sacerdotes, todo el pueblo congregado alrededor del altar para ofrecer los sacrificios de rigor al Señor. Pero alrededor del altar, donde debía estar el templo, todos son ruinas y escombros. Escombros y materiales de construcción amontonados uno sobre otro, propios de una obra inacabada. Y Ageo aprovecha el momento, la presencia del pueblo para las fiestas, para comunicarles esta palabra de Dios sobre la causa espiritual y moral de estas cosechas fallidas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, irrumpe en el silencio Ageo, para dejar bien claro que el que les dirige la palabra
es el Señor mismo, el Señor de los ejércitos, es decir, el Señor omnipotente, infinito, invencible. Y esta expresión además Ageo la repite varias veces. ¿Por qué tanta insistencia de Ageo en dejar claro que era Dios el que les hablaba? Mirad, porque después de tantos años sin profecía en Israel, el pueblo se había acostumbrado a que Dios era un Dios que no habla. Y más de uno reaccionaría con escepticismo. Me estaba preguntando a lo largo de la semana, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros sin escuchar de forma nítida y clara la voz del Señor? El tiempo pasa, ¿verdad? Los tiempos cambian, la vida se complica muchísimo y Dios no dice nada. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando si el Señor no nos dice nada? En el caso de los judíos es doblemente importante que entiendan que es el Señor el que les habla, porque las palabras del profeta les está animando a hacer lo que sería un suicidio, o mejor dicho, una locura. Desafiar la fuerza abrumadora del imperio persa que les había prohibido edificar. Necesitaban abrir los ojos ante la realidad invisible de que más fuerte era el que estaba con ellos. Poner su confianza en aquel que nos llama a hacer su voluntad, a pesar de que soplen tiempos muy difíciles. ¿Y qué es exactamente lo que les dice el Señor? Ageo, capítulo 1, versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Duras palabras del Señor que denuncia la negligencia de los judíos, que expresan la lamentable excusa con la que intentaban justificar su inacción. No ha llegado el tiempo todavía, ¿no? El imperio todavía no ha levantado la sanción que pesa sobre nosotros. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora bien, seamos realistas. Tienen razón, ¿verdad? Cuando Ciro dio la orden de parar las obras, los judíos no pudieron hacer nada para impedirlo. En aquel momento no tuvieron más remedio que volver a sus casas y a sus tierras. Muchos olvidan este hecho y atribuyen la negligencia de los judíos completamente a su comodidad, ¿no? A su materialismo, pero esto no me parece justo. Su descuido fue inicialmente por una causa de fuerza mayor. Lo que pasa es que con el paso del tiempo ha intervenido el mayor enemigo del pueblo de Dios, que es el materialismo. Y ya han pasado 16 años de aquel nefasto decreto. Los tiempos políticos han cambiado, ha habido un cambio de régimen, pero tristemente ellos han perdido la visión. Han perdido la visión y han perdido el espíritu que tenían cuando volvieron de Babilonia. Y al Señor no le pueden engañar con excusas tan pobres, porque Él escudriña y conoce el corazón y sabe que la verdadera razón al freno de la construcción del templo ya no es el decreto de Ciro, sino la comodidad y el materialismo propio de los judíos. Lo demás era solo una excusa para no continuar y ponerse manos a la obra. Y la respuesta del Señor llega en forma de pregunta retórica. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Con que no ha llegado el tiempo, ¿verdad? Pero sí es tiempo para vosotros, ¿verdad? Sí es tiempo de que habitéis en vuestras casas artesonadas. Pero ¿quiénes os creéis que sois? ¿Acaso sois samaritanos? Los samaritanos viven descuidando mi casa porque nunca han formado parte de mi pueblo, pero vosotros sois mi pueblo. ¿Cómo podéis vivir volcados en el hedonismo y entregados al materialismo? ¿O es que os habéis olvidado de mí?
y de la razón de ser de vuestro llamamiento de Babilonia. Habíais vuelto con tanto entusiasmo, con tanta ilusión a reedificar el templo, pero llegó el primer obstáculo y os ha servido de coartada para vivir de una manera mundana e impía. ¿Qué clase de amor es ese que decís que me proferís si mi casa está desierta? ¿Y qué más os da, verdad? Que vuestro Dios sea un sin techo. Mirad, nosotros, al igual que los judíos de aquel entonces, haremos bien en reflexionar, en recapacitar sobre nuestro estilo de vida y sobre nuestras prioridades. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras ambiciones y cuáles deberían ser? ¿Estoy empleando mis energías y mis recursos para honrar a Dios? ¿O los estoy dedicando para mí mismo, para vivir bien según el criterio del mundo? Y digo esto no solo como individuos, sino también como iglesia. Porque una vez instalados en este bonito edificio, ¿verdad?, y viendo que la iglesia se llena cada domingo, también es fácil perder la visión, ¿verdad? La ilusión que nos trajo hasta aquí. ¿Y ahora qué? Pues a relajarnos, ¿no? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Considerad bien vuestros caminos. Esta es una advertencia a la que nos viene bien prestar atención de tanto en tanto, ¿verdad? Porque es muy fácil empezar la obra de Dios con entusiasmo y energía y poco a poco dejarnos distraer cada vez más por nuestros propios intereses egoístas. Y este versículo, fijaos, este versículo describe la enorme insatisfacción que puede producirse en nosotros, bien como individuos o bien como iglesia, si abandonamos los valores espirituales y los cambiamos por los afanes materialistas. Lo que nos quiere decir el texto es que el creyente que vive únicamente para enriquecerse está condenado por la providencia de Dios a conocer muchos sudores y a recibir pocos resultados. Ya lo dijo Jesús, ¿verdad? Además, estoy seguro que Jesús tenía en mente este texto de Ageo porque los verbos son exactamente los mismos. Comer, vestirse, trabajar. No os afanéis por vuestra vida, dijo el Señor. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Os dais cuenta? Dios mismo es la fuente de toda provisión. Y si nos dedicamos a Él, si vivimos centrados en Él, Él proveerá los bienes que necesitamos. Pero ojo, si le descuidamos y nos entregamos a todo tipo de afán materialista, el resultado más que probable será la frustración y la ansiedad. ¿Cómo es posible que los judíos hubieran olvidado algo tan básico? ¿Verdad? El Señor lo había advertido ya en tantas ocasiones. Mirad, solo les queda una salida posible, un cambio radical de prioridades. Versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Poneos manos a la obra, y dedicar vuestro esfuerzo a la construcción de mi casa, dice el Señor. Y entonces, en vez de conocer mi desaprobación
manifestada en las malas cosechas, me complaceré en vosotros, bendeciré abundantemente vuestras tierras. Y de paso, fijaros, notemos una cosa, que la obra llevada a cabo con fidelidad y consagración, además de complacer al Señor, le glorifica y seré glorificado. El templo en ruinas solo traía vergüenza a su nombre. Las naciones vecinas se reían de un Dios al que su pueblo le deshonraba de aquella manera. Glorificar a Dios es honrarle. Y al terminar el templo estarían proclamando al mundo que su Dios era digno de una casa donde pudiera ser adorado. Y todos estos principios siguen siendo válidos para nuestros días, en nuestra participación en la edificación de la casa de Dios. Dios no puede complacerse de un pueblo que descuida su obra. Pero cuando salimos a los montes y evangelizamos, ¿verdad? O cuando dedicamos nuestro tiempo, recursos, dones y talentos a edificar, a bendecir a nuestros hermanos, entonces Dios no solamente es complacido, sino que también es glorificado. Y ahora llegamos a un versículo, espero que no estéis muy cansados todavía. Llegamos a un versículo clave de toda esta profecía de Ageo, que viene a cerrar un poquito, tiene un factor que encierra todo el argumento. Fijaos, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Fijaos bien, ¿quién es el que disipa la cosecha y todo el fruto de sus manos? ¿Quién? Es Dios. Dios mismo es quien hace que las cosechas fallen, que frustra las expectativas del pueblo. Dios interviene consciente, deliberadamente, manteniendo a su pueblo, sí, a su pueblo escogido y precioso, en escasez y en insatisfacción. Todo lo disipo de un soplo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué nos tratas así? Versículos 9 al 11. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. La razón de que Dios actúe de esta forma es el descuido de su casa. Hay una relación directa de causa y efecto entre la negligencia del pueblo y su pobreza. Y cuando el Señor dice cada uno corre a su propia casa, quiere que veamos el afán y el entusiasmo con el que los judíos se apresuraban ¿a qué? A vivir bien. Mientras descuidaban por completo el templo y todo lo que éste significa. Y fijaos, el templo no es solamente un edificio, sino que representa la vida centrada en Él, la vida centrada en Dios. Yo soy el responsable de la falta de rocío, del fracaso de vuestras cosechas y de la sequía que ha caracterizado años pasados. ¡Hala! Ya lo sabéis. Y si persistís en este estado de negligencia espiritual, viviendo vuestras vidas como si yo no existiera, estas cosas seguirán caracterizando los años venideros. Por favor, entender que aquí no hablamos solamente de pobreza material, ¿vale? No es solo pobreza material, sino insatisfacción. La sensación de vivir sin reposo, sin paz, sin propósito. Esto es muy duro, pero con todo debemos reflexionar en lo que el texto nos está diciendo, porque es muy serio. Dios es el que da el sol y la lluvia, el rocío y el fruto. Cuando el pueblo de Dios se dedica a los valores materiales, descuidando lo espiritual,
acostumbrándose a vivir sin buscar ni valorar a Dios, en realidad está invitando a Dios a que retenga esta y otras bendiciones. Pero observemos bien que aunque Dios es el que las retiene, sus retenciones no son arbitrarias. La miseria es por vuestra causa, dice el Señor. Si dejáis el templo en ruinas, con lo que representa, merecéis ser arruinados. Mirad, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que Dios, en su misericordia, está interviniendo, frenando su esfuerzo y llenándoles de insatisfacción, influyendo en las necesidades básicas de la vida, para abrirles los ojos, porque lo que estaban colocando en los márgenes de su vida era precisamente lo central. Y hasta que no se le dé al Señor el primer lugar, nada va a ir bien. Dios desea bendecir a sus hijos, y es un Dios paciente, y es un Dios perdonador, pero no está dispuesto a hacer la vista gorda, ni a permitir, ni a consentir indefinidamente la indiferencia espiritual de su pueblo, caminos de perversidad, que se alejen de los caminos de Dios. El pueblo que había vuelto del exilio era un pueblo arrepentido y entregado a Dios. Pero tras el parón de las obras vino el desánimo, comprensible, y después el más sutil de los enemigos, la comodidad, el materialismo, el descuido del llamamiento divino. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Pues que hagamos en esta mañana una mala lectura del profeta Ageo y pensemos que toda esta situación de inactividad del pueblo se puede corregir con un nuevo brote de actividad. Rotundamente no. Es preciso un cambio en el corazón. No sé si recordáis que al principio dijo que Dios levantó a 2 profetas en este momento. Uno era Ageo. ¿Cuál era el otro? Zacarías. Y Zacarías se levantó poquito después de ya reanudadas las obras, cuando el pueblo había respondido bien a las palabras de Ageo. E hizo un poderoso llamado al arrepentimiento. Y lo hizo porque no basta con ponerse manos a la obra. No basta. Hay que tener un corazón para Dios. Vamos a leer Zacarías 1:3. Ahí lo proyecto. Diles, pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. La tendencia humana siempre es hacia la comodidad, hacia la pérdida de visión, la relajación moral. Siempre estamos en peligro constante de convertirnos en personas que mantenemos las apariencias externas, que cumplimos con las formas externas de religión, pero sin amar verdaderamente a Dios ni a nuestro prójimo. Los judíos habían vuelto del cautiverio, pero habían vuelto de verdad al Señor. Y el hecho de reanudar las obras se trataba de volver al mismo sistema religioso que habían practicado antes del cautiverio. ¿De verdad pensaban que iban a honrar al Señor con ritos, palabras y sacrificios únicamente? ¿O iban a acercarse de corazón? Esta es la cuestión. Ageo les ha exhortado a una obediencia práctica. Zacarías enseña que no basta con ponerse manos a la obra si no se tiene un corazón para Dios. En vano edifican el templo si no han vuelto al Señor en sus corazones, si no le desean. Porque Dios no está pidiendo que se vuelvan al sistema religioso levítico, está pidiendo que se vuelvan a Él. Él lo que desea es una relación personal, ¿verdad? No una mera ortodoxia religiosa. Dios quiere verdaderamente entablar esa relación.
y extiende cada día sus manos, dando la bienvenida a un pueblo rebelde y desobediente. Si el pueblo se vuelve a Él, Él se volverá al pueblo y será para ellos el Dios que siempre quiso ser. Un Dios amante y protector, el Dios de toda provisión, el Dios de toda bendición. Terminamos con una breve reflexión final. El mensaje de Ageo yo creo que sigue resonando con la misma fuerza que lo hizo hace miles de años. Es tiempo de servir. Es tiempo de volver a poner a Dios en el primer lugar. De retomar la obra en la que Él nos puso, en la que Él nos ha puesto. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿estoy empleando mis energías, mi tiempo, mis recursos en el avance del reino de Dios, de la casa de Dios, o los estoy empleando a vivir para mí mismo? Y si es así, ¿cuál es mi excusa? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Dónde está el espíritu de mi conversión? Porque tú, al igual que yo y el pueblo judío, también hemos sido llamados por el Señor a la edificación de su casa. Y seguro que puedes recordar cómo un día le entregaste tu vida. Viniste con entusiasmo, con enorme ilusión a servirle. Comprendiste perfectamente que su llamamiento requería un compromiso por tu parte, ¿verdad? Un deseo de darle lo mejor de tu vida. Darle lo mejor de ti. Vivir en santidad y en obediencia. Dios como el centro de tu existencia, que es precisamente lo que representaba el templo, ¿sabéis? Pero han pasado los años, la vida se ha ido complicando cada vez más. El trabajo, los hijos, los gastos, problemas dentro y fuera de la iglesia. Te han dado palos por aquí y por allá, frustraciones que han hecho que progresivamente hayas ido descuidando la obra de Dios. Claro, de ningún modo piensas que has abandonado tu compromiso con el Señor porque eres consistente, sigues viniendo a la iglesia, sigues teniendo buena relación con los hermanos, pero hace tiempo que es más apariencia, ¿no? Religión que otra cosa. No es tiempo todavía, te dices a ti mismo. Ahora es el momento de luchar por una vida mejor para ti y para los tuyos. Tener una mejor posición, mayor comodidad, disfrutar del momento, porque estás en lo mejor de la vida. Ojo, esto no es malo ni ilegítimo, no me entendáis mal. Simplemente que tengas cuidado. Que tengas cuidado, porque el tiempo pasa y de forma casi imperceptible el materialismo y el hedonismo se van a ir colando en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. E iremos creyendo cada vez más al mundo y menos a Dios. Y es posible que nos dejemos arrastrar como individuos y como iglesia hacia la comodidad, la pérdida de visión y la relajación. Y yo sé que todo esto es muy sutil, porque no hablamos de grandes y abominables pecados, sino de una apatía complaciente que se manifiesta en una escalofriante indiferencia hacia el Señor. De eso hablamos. Pensamos que todo está bien y hasta estamos contentos de vivir así. Pero mira, el templo está en ruinas. El templo está en ruinas, dando testimonio a todos y especialmente a los tuyos de que ya no necesitas a Dios. Y con todo, probablemente hay algo que no puedes explicar. Tal vez no se haya manifestado todavía y ojalá nunca lo haga. En tu búsqueda incesante, en esa búsqueda incesante de placer, de bienestar, de seguridad material, de protección de la familia, ¿verdad? Estás conociendo muchos sudores y viendo pocos resultados.
empieza a surgir una enorme insatisfacción en todo lo que haces y no sabes qué es lo que pasa. ¿Y si Dios, en su misericordia, ya está interviniendo decisivamente en tu vida, frenando tu esfuerzo y tus expectativas? No vayas por ahí. Medita bien. Todas las partes de tu vida se van a ver afectadas si me descuidas. No puedo permitir que me deshonres de esta manera, que te pierdas, que tu vida no tenga ni propósito ni sentido. No puedo permitir que termines tus días habiendo vivido en vano. Cambia de actitud, cambia de prioridades, despierta ya a mi obra, utiliza tus dones, tu tiempo, tus recursos, tu talento para bendecir a mis hijos, porque entonces seré glorificado en tu vida. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Lo que el Señor desea por encima de todo es que te vuelvas. No a un mero activismo religioso, sino que te vuelvas a Él. Dios no está buscando esclavos que trabajen sin cesar. No está buscando eso. Está buscando adoradores que le amen y que le sirvan con alegría. Así que hoy te invito a que reflexiones y tomes una decisión. ¿Harás de la casa de Dios una prioridad? ¿Vas a dedicar tu tiempo, tus dones, tus recursos a servirle en esta iglesia, en otra, en otro sitio? ¿Vas a permitir que el Señor sea el centro de tu vida? Recuerda que el tiempo de vivir, el tiempo de servir es ahora. Ahora. Dios quiere que respondamos. El pueblo de Israel respondió y fue de enorme bendición. Que el Señor nos guarde y nos bendiga ricamente. Muy bien, pues puede ser que pienses, ¿y cómo puedo aplicar en la práctica este desafío del Señor a través de Alberto? Pues esto seguro tiene una dimensión individual para cada uno, también una dimensión comunitaria como iglesia. Y como iglesia nos proponemos los unos a los otros una forma de servir a Dios y de servir a la iglesia. Y eso es lo que llevamos haciendo desde las 10 de esta mañana. Si has llegado con tiempo, seguramente hayas podido ver las 1001 maneras en las que puedes poner tu tiempo, tus dones, las cosas que sabes hacer, las que no, pero las puedes aprender al servicio del Señor y de la iglesia. Si has llegado con el tiempo justo, a las 12 menos algo o a las 12 y pico, que algunos os he visto desde aquí, ahora mismo sigues teniendo la oportunidad, pero solamente durante un ratito más, de poder bajar y ver todas las posibilidades de servicio que hay en la iglesia. Fijaos que yo, que soy miembro del consejo, hace unas pocas semanas me enteré de una de las cosas que se hace en esta iglesia, no voy a decir cuál porque me da mucha vergüenza, que no sabía que se hacía, o al menos no sabía cómo se hacía. Y hasta que no vine, no pude, y dije, anda, mira. Y se lleva haciendo no sé cuánto tiempo. Entonces, pues seguramente que hay un montón de cosas que se hacen en esta iglesia desde lunes hasta domingo de las que no somos conscientes, y la sensación que nos da cuando llegamos es que ya hay alguien que hace todo. Llegamos, la iglesia está abierta, las luces encendidas, ya hay unos que cantan, otros que hablan, otros que pasan la ofrenda, si es que ya no hago falta. Bueno, pues es una buena oportunidad para asegurarte de si es así o no. Baja, pregunta en las mesas, oye, ¿qué necesidades tenéis? ¿En qué puedo servir? Yo sé hacer esto, yo no sé hacer esto otro. ¿En qué puedo ser útil? Da igual tu edad, da igual las cosas que se te den bien o mal. Seguro que en esta iglesia tienes opciones de servir. Que Dios os bendiga.